Atención, esto no es un noticiero. Es tu dosis semanal de realidad sin filtro. Bienvenidos a Fuera de Margen. El podcast que no le tiene miedo a decir lo que otros callan. Cada semana desmenuzamos lo que te afecta, lo que te enoja. No más noticias con voz de robot. No más debates con corbata. Aquí se habla claro, directo y al chile. Fuera de margen. El otro lado de la nota. Y aprovechando que Yuri tocó esta parte de las experiencias personales, yo creo que es necesario que abramos la siguiente parte de este episodio, que son nuestras experiencias de terror. Uy. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? ¿A Arnold, Yuri o yo? ¿Cómo nos la vamos a turnando? ¿Quién cree que tiene una tranquilita? Uy, no. Bueno, no sé. Podría decir que yo, porque pues no estuve yo presente. Es una que me contaron. Yo creo que sería esta, con mi abuelita. Bueno, pues ya hasta se hizo el silencio. Pues yo recuerdo. ¡Hora! Hubo un tiempo que yo me quedé como con ella unas 2 semanas, 3 semanas viviendo con ella. Y me enseñó a tejer. Y justo mientras me enseñaba a tejer, me contó de cuando ella vio al charro negro, que ya lo había escuchado en más de una ocasión, pero solo lo vio una vez. O sea, a partir de ahí el miedo fue tan grande y que el miedo y la admiración justamente, pero admiración porque ahí les va. Pues bueno, ella contaba, ella se supone que es de un pueblo llamado Santa María. No me pregunten exactamente, no les puedo decir exactamente qué es Santa María, porque hay muchos Santa Marías. Yo he ido a este pueblo, es muy, muy rural, o sea, es de mucha como una que otra ciénaga, maizal, nada de edificios, o sea, casas muy aledañas, muy lejanas, terrenos amplios. De hecho, justamente por donde se supone que vamos a ver a su familia son maizales enormes. Luego también lo veo y da cierta como ansiedad, miedo, perderse. Los maizales me recuerdan a los ovnis. Sí, película de señales, por favor, véanla en esta temporada. Sí. Pero entonces en estas casas pues eran muy alejadas. A veces una que otra estaban cerca, y lo único que las dividían a veces estas casas, inclusive entre los terrenos, era muros como de piedra, de escombro, uno que otros de ladrillo. Total, mi abuela me cuenta que su vecina, justamente lo que la dividía de su vecina, era uno de estos muros de escombros, de piedra. Y ella escuchaba siempre, cada tanto, que su vecina se ponía a gritar. Se salía al patio y se ponía a gritar el nombre de Lucifer. Le pedía a Lucifer que viniera, que la viniera a ver, que le así va y haz de cuenta que como cuando te grita tu mamá para que vayas por las tortillas. ¡Yuri! ¡Vete a traerme kilo de tortillas! Pues, no. Así, pero iba a pedir Lucifer. Me recordó Lucifer. Ándale, y justo yo hasta me reí cuando me lo contó. Le dije, ay, no manches, digo, güey, como. Y tú, el perrito se llamaba Lucifer. Sí. No, otro gato. Otro gato. Pero no, me dicen, no, sí, o sea, iba pero era como que cuando le gritaba, no como de Clotilde, que ahí fue lo que ya me dio miedo, sino que era como si ella lo demandara, como si de plano le exigiera, que ya casi que estaba a sus órdenes. Iba y le gritaba, Lucifer, ¿dónde estás? Ven, Lucifer. Y así, pero intenso, iba y lo gritaba todo el patio. Y al rato, o sea, ella se metía porque, o sea, esta vieja loca, ¿qué le pasa, no? O sea, mi abuelita es una chamaquita, pero decía que después de que escuchaba al rato, pasando el rato, de que escuchaba que le gritaba, que le exigía que viniera, que la viniera a ver, escuchaba cascos de caballo, o sea, de los así como escuchan los caballos cuando galopan, los cascos, así escuchaba siempre eso, después de que le gritaba. O sea, pasaba un rato y ya escuchaba los cascos de caballo, que pues claro, o sea, ella no lo veía, no lo veía mal, porque pues digo, en ese entonces pues,
y en una zona rural así de campo, o sea, era obvio que iban los ruidos de animales, de todo, de caballos, de vacas, de cerdos, de lo que hubiera. Y pues generalmente el caballo era muy común, pero coincidentemente, siempre que pasaba eso, de que iba la señora, la vecina, y le gritaba a Lucifer que la viniera a ver, se sonaban los cascos. Pues pasa que ya, la curiosidad le llega al tope a mi abuelita. Pues se va a asomar, se va ahí al muro. Y pues ya ven, como les digo, estos muros de piedra, de escombro, pues no son tan perfectos. O sea, hay desperfectos, o sea, hay agujeritos, hay espacios por lo que se puede ver. Pues en uno de esos estuvo ahí metida, por el que ahora sí que espiaban y veían lo que hacía la vecina. Algo recuerdo, había otra parte que no mencioné, pero hacía algo la señora, algo sacaba, algo llevaba en la mano, cuando salía al patio y empezaba a gritar al cielo, que ven Lucifer, ¿dónde estás, Lucifer? Y así. Pero algo traía en las manos, me dice mi abuela, algo echaba a la tierra, hijo, o algo aventaba, no sé qué era. Algo traía en la mano y lo aventaba y lo esparcía. No sé qué fuese, porque también de por sí mi abuela, también siento que ella tiene algo así de magia. Ahí luego les diré por qué. Pero volviendo a ello, pues esa vez que se asoma ya el día que le come la curiosidad, se queda ahí al rato esperando, dice, a ver qué pasa, quiero ver qué pasa. Pues escucha así de la nada los cascos, cómo se van acercando, como no supo ni de dónde vino el caballo, no supe de dónde vino el ruido, hasta acercarse, o sea, estaba muy cerca. Ella decía, estaba muy cerca el ruido de los cascos, del muro, de la señora, o sea, estaba como si estuviera en el aire. Y ella se asoma, y porque, como dice, estuviera en el aire, pero ni siquiera sabe de dónde vino el ruido. O sea, fue muy, muy raro. Y ya se asoma por el oído y ve al caballo. Negro, pero es un caballo hermosísimo. Y el que lo montaba, es un hombre guapísimo. O sea, se le veía, o sea, era un hombre muy bello, pero eso sí, o sea, vestido, el caballo negro, puro negro, o sea, dicen, nunca había visto un caballo así, ni de bello, ni a un hombre tampoco así. El hombre venía igual, vestido de charro, o sea, había visto al charro negro, o sea, todo de negro el señor, todo de negro, muy guapo. Yo tenía la idea de que el charro negro era bien el diablo, ¿no? O a lo mejor el diablo en una de sus tantas representaciones e imágenes, ¿no? Porque por si lo recordamos, pues quiero pensar yo en todas las demás culturas e historias, se ha mencionado que le gusta cambiar de apariencias y sobre todo estas en las que refleje esa como belleza que tuvo antes, ¿no? De ángel. Pero pues cuenta que, te digo, lo ve y dice hermosísimo, pulcro, planchado el traje, sin ninguna menadura, mancha, nada. O sea, se veía demasiado perfecto para ser real. O sea, creo que hasta eso también ya, por eso quería tocar ese tema de lo deshumanizante, porque lo veía tan increíble, tan perfecto, que eso le incomodaba, que eso la hacía sentir rara. O sea, que sí le generó cierta admiración de ver algo así tan estrafalario, tan lineal, tan al punto. Pero al mismo tiempo dices, lo acaba de llamar Lucifer. O sea, la señora es bruja, sí. O la señora es amante, adoradora del león. Entonces, ¿qué pedo? Desde ahí mi abuela dijo ya no, o sea, también en parte se lo prohibieron ya irse a asomar al muro y pues el miedo, ¿no? que le infligieron. Y mi bisabuela era bien cabrona. Pero ahí estaba joven tu abuela o ya era más grande. No, era una niña, era una chamaca de unos, me dijo que tenía como unos 8 años, 7 años. No, mi abuela ha vivido cosas muy locas, ya ha hecho cosas muy locas. Pero esa vez me acuerdo que pues lo vio todo, no se aguantó, se echó a correr a avisarle a mi
bisabuela Ángela. Mi bisabuela Ángela le puso una santa madriza por andar, una, yendo de chismosa, dos, por estar viendo y escuchando lo de allá, la señora loca que invocaba a Lucifer. Entonces mi bisabuela ya le tenía así prohibidísimo volver a acercarse a la barda. Y no es como que la barda estuviera a 1 metro de la casa. O sea, como les digo, la división de las casas, o sea, por decir vecinos, o sea, haz de cuenta que tienen que caminar unos 5 minutos a la otra casa. A la barda que les dividía. Porque así tenían sus lotes divididos con estas bardas. Entonces, ya nunca se volvió a acercar allá. Que una, te digo, se lo tenían prohibidísimo. Y pues nunca se sabe, ¿no? O sea, ¿quién ha estado vivo? ¿Quién ha estado vivo para haber visto al charro negro? Y para haber dicho, yo vi al charro negro. Y ya no es algo que lo cuente, no es de muchas historias que tiene y que cuenta. Y por ejemplo, de todas las que me contó a mí, es, creo yo, pocas historias, yo creo que es la única que nunca cuenta mi abuela. Nunca. O sea, no sé si porque no le vayan a creer, si porque se vaya a encontrar con la persona equivocada. Y pues no sé, luego también lo quiero pensar y relacionar. Ya me dirán ahí, estás bien pinche loco, Arnold, no digas eso. Pero mi abuela tiene 96 años. Pues sí tendrá sus cuestiones de salud, pero ella camina, ella va al baño, ella come, ella habla, ella todavía se acuerda de muchas cosas. La última vez, les digo, recordando uno de sus últimos cumpleaños antes de que enfermara, quería empezar a llover. E hizo la clásica de, no sé si sus abuelitas hayan hecho esto, de que persigna el cielo con un cuchillo y de un tajo así, de un solo lanzamiento, lo entierra sí, o sea, lo lanza y queda enterrado en tierra, de jardín. Pues no llovió, no hizo aire, no sé qué pasó, pero la nubesota gris que teníamos encima y que ya nos venía oliendo a petricor, ya desapareció. Entonces no sé, no quiero pensar que haya tenido algo que ver esa situación que vivió del charro con su estadía aún en este plano. Wow. Y es que siempre creo que en los lugares que son así como pueblitos, rancherías, siempre hay como que más historias de ese tipo, ¿no? Siempre, sí. Que de hecho yo siento Guanajuato, no sé ustedes, pero Guanajuato se me hace el estado, o sea, todo México tiene muchas historias, tiene muchos, mucho que contar, pero yo desde leyendas. Guanajuato siento que es el que tiene más y está así como que atestado hasta de una energía así sobrenatural, esotérica, mágica, hasta podría decirlo. Pero yo siento que tiene esa carga, o sea, cada paso que das en Guanajuato es una historia, es una leyenda, es una anécdota que dices, cabrón, no te pases aquí por la noche, porque me pasó esto hace tantos años, así, o sea, ya simplemente con el Callejón del Beso, por algo se volvió tan popular, por una historia de amor que termina en homicidio, o sea, que todavía, y se cree, y está también el hecho mágico de que las parejas que vayan para el callejón y se tienen que dar un beso en el tercer escalón. Uh-huh. Yo siento que esos estados que tiene esa carga, siento yo, sobrenatural. Además de las zonas rurales, siento que... Después de esa pequeña introducción que según Arnold no era tan pesada, que era ligerita. Así siempre digo, para engancharlos. Siempre para enganchar. Yo sí tengo una ligerita. A ver, Yuri. Pues esto me pasó a mí cuando tenía como 11, 12 años, más o menos. Mi abuelito acababa de fallecer y entonces tuvimos que ir pues a todo esto que se tiene que seguir, ¿no? El protocolo que se sigue después del fallecimiento. Y él vivía en Michoacán, igual en un pueblito así como cuenta Arnold. Bueno, ya no es tan pueblito, pero pues en ese momento todavía recuerdo que había terrenos muy espaciados y cosas así, ¿no? Con mucho espacio y caminos solos, caminos pues así que nada más se ve marcadito cómo pasan las ruedas de los autos y dejan las 2 rayitas, así se veían los caminos, o donde caminaban las personas, que nada más una rayita, así se veía. Y pues todos los hijos, ¿no? Van
ese día a la casa y pues todos llevan a sus hijos, a los nietos. Entonces estábamos mis primos, yo, estaba también mi hermana, o sea, todos los niños nos juntábamos, ¿no? Pero la cosa es que de la casa de mi abuelito hacia la casa de mi padrino tenías que caminar pues bastante. Yo sí siento que bastante, no. Era como, yo creo que sí, unos 15 minutos o más caminando para llegar. Entonces era por un camino, pues sí un poco solo, o sea, sí se veía solo. De un lado había pasto medianamente alto. Al final del pasto había árboles altos, y esos árboles altos te dirigían como una barranquita, más o menos. No estaba tan gigante, pero pues sí se veía, ¿no?, la división. Y del otro lado del camino había reja, porque ahí hay mucho de aguacates. Entonces pues las personas que siembran aguacates dividen sus terrenos y sus siembras con rejas, y ahí estaba la reja, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que ese día mi mamá, mi tía, la mamá de mis primos con los que estaba en ese momento, fueron con mi padrino. Ellas se fueron a cierta hora, y recuerdo que nosotros, pues siendo niños que estaban en el pueblo, nos aburríamos. Entonces estábamos jugando como ahí en el patio, y después nos dijeron que no nos fuéramos porque iba a ser el velorio. Entonces iba a llegar mucha gente a la casa, y ahí en el patio estaban acomodando sillas, estaban acomodando lona y todo. Pero nosotros, siendo niños, obviamente estábamos tristes, o sea, sí nos había dolido, pero pues igual niños, ¿no? Ya nos habían advertido que no nos fuéramos a la casa de mi padrino por ese camino solo. Y nosotros dijimos, pues, ¿qué puede pasar si está solo, no? Entonces, estaba uno de mis primos que tenía en ese momento mi edad. Tengo una hermana que es 2 años menor que yo, y la hermana de mi primo, que también es mi prima, pues era de la edad de mi hermana. Entonces ya éramos como 4 de la edad, y aparte yo llevaba a mi otra hermana que estaba en ese momento súper chiquita. O sea, recuerdo que ella caminaba, pero pues la tenías que llevar de la mano. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya se tardaron, ¿por qué no vamos a la casa de este tío, que es mi padrino? ¿Por qué no vamos para allá caminando y nos regresamos con ellos, ¿no? ¿Qué podría pasar? Y al principio fuimos muy valientes, o sea, íbamos caminando, jajaja, jijiji, jajaja, porque pues ya habíamos pasado ahí, pero acompañados, obviamente. Pero a la mitad del camino, cuando ya está ahora sí solo, cuando ya nada más ves de un lado huerta de aguacates, así árboles, del otro lado ves pasto medio alto, y luego árboles. Me acuerdo que en ese momento ya era tarde, o sea, ya de que en una hora se iba a empezar a meter el sol, se iba a oscurecer. Entonces nosotros dijimos, pues hay que ir rápido, ¿no? Para no llegar noche o cosas así, ¿no? Y recuerdo que empezó a hacer mucho aire, que el aire empezó a mover el pastito que les digo, o sea, lo empezó a mover. ¿Sí han visto, no? Como cuando le pega el aire al pastito alto, se ve como las onditas del aire pasan así y lo mueven. Sí, más Así o se menos. veía, y hacía mucho ruido, ¿no? Por las hojas de los árboles de la huerta, y así ya se empezaba a escuchar el ruido. Y nosotros estábamos muy al pendiente de ver hacia el lado de los árboles de la barranca, que era pues como el lado que estaba libre, porque teníamos miedo de que nos saliera pues un ratero, ¿no? Como te dicen tus papás, un loco, algo así. Nosotros nos íbamos cuidando de eso, y íbamos de todas maneras como, ay, sí, jajaja, empujándonos, jugando. Éramos niños, yo tenía 11, 12 años. Entonces, me acuerdo que siento que el camino se nos hizo súper largo, gigante, que nunca llegamos. O sea, seguíamos caminando, y al mismo tiempo que íbamos caminando, siento que íbamos disminuyendo el paso, porque ya sentíamos que el atardecer estaba encima de nosotros, y era, o llegamos noche allá, o nos regresamos ahorita y llegamos noche acá. Y luego, niños, no traíamos celular, cómo nos iban a... Y nosotros en nuestra cabeza empezamos, ¿no? Y si nos están buscando, y si se regresaron por otro lado y nunca van a regresar por aquí, no nos vieron.
y si nosotros llegamos allá y ya no hay nadie y están acá. Entonces nos empezaron a llegar muchísimas dudas. Yo creo que a la mitad del camino, no creo que estuviéramos tan cerca de la casa de mi padrino, y entonces sumándole a eso de que avanzamos, nos regresamos, de todas formas ya es muy tarde, súmale a eso el aire que estaba corriendo horrible, los árboles, yo con mi hermanita, o sea, el momento se empezó a hacer muy, muy pesado, muy, muy tenso, y sobre todo también porque, pues la situación, ¿no? La situación que estaba pasando en la casa de mis abuelitos. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento en el que ya seguíamos caminando, pero se sentía la duda en todos, o sea, ya se sentía que íbamos en silencio, pero íbamos en duda, con miedo. Y les digo, o sea, el camino se nos hizo súper, súper, súper larguísimo, que en un momento íbamos caminando ya en silencio y me acuerdo que empezamos a escuchar a lo lejos personas que iban cantando. O sea, como, pues sí, cuando van en peregrinación muchas personas juntas cantando o rezando, así lo empezamos a escuchar. Entonces nos dio muchísimo miedo porque nosotros dijimos, ¿dónde están las personas? O sea, las escuchamos pero no las vemos. Veíamos hacia todos lados, de este lado no puede haber personas, no hay camino, de este lado está la huerta, no puede ser. Para llegar al camino donde están las personas no nos falta muchísimo. Nos empezó a dar tanto miedo que nos dijimos, no, hay que regresarnos de una vez, hay que regresarnos súper rápido. Nos dimos la vuelta en el camino, ya estaba así la tarde naranja, nos empezamos a regresar, pero se escuchaba, o sea, y como que teníamos duda, ¿no? De decirlo nosotros mismos, de si estás escuchando eso, ¿no? Y sí, ya hay que regresarnos, ¿no? Los demás. Yo, pero es que no, o sea, no encuentro lógica en que estemos escuchando esto si no hay personas cerca, no puede ser. Y ya estábamos de que no, pero pues seguramente son las personas que van a llegar a la casa, pero ¿por qué van caminando y cantando así, no? O sea, como que en nuestra cabeza ya había un montón de dudas otra vez. Entonces decidimos regresar rápido, estábamos caminando súper rápido y ya súper tarde. Y yo me acuerdo que íbamos caminando pues con miedo. Les digo que nos íbamos cuidando en un lado del camino donde creíamos nosotros que podrían salir personas con malas intenciones, pero de repente me acuerdo y lo tengo muy, como que muy vivo todavía, del lado de la huerta, no me acuerdo, o sea, fue como que se sintió de repente el momento de tenso, o sea, que ya se sentía encima de todos, que volteamos a ver y todos lo vimos. En ese momento volteamos a ver adentro de la reja de la huerta y había una señora que se veía ya de edad avanzada, o sea, se veía muy grande, y esta señora estaba vestida toda de blanco, o sea, de blanco, y nos estaba viendo, o sea, podíamos sentir cómo nos estaba viendo fijamente, y nosotros así de que, ay no, y nos fuimos corriendo, ¿no? Empezamos a correr, pero esta señora tenía encima un velo blanco como de encaje, o sea, no la cubría totalmente porque podíamos ver su cara, se podía ver que nos estaba viendo y lo sentíamos. Entonces nos dio tanto miedo que nos echamos a correr, y cuando íbamos corriendo ya estábamos así como casi queriendo chillar. Llegamos a la casa, pero para no espantar a los demás no dijimos nada en ese momento, y les dije a mis primos, no digan nada porque si decimos algo se van a dar cuenta que no estábamos aquí, que nos fuimos por donde nos dijeron que no, y todo esto, y ya nos hicimos a las ideas nosotros de que, pues obvio, las personas van a llegar aquí a la casa, las personas seguramente pasaron por ahí y todo eso. Y recuerdo que mientras estaba esa celebración, estaba la misa y estaban las personas, nosotros como que nos pusimos a buscar a la señora, o sea, entre las personas. Empezamos a buscar como de, pues, ¿a quién vimos? ¿A quién nos estaba viendo de ese lado, no? Que nos encontramos en el camino. Y nunca la encontramos. No había nadie que se pudiera parecer, y nadie traía un velo blanco así. Y después, cuando yo ya crecí y todo esto, ya empecé a decir, ¿pero por qué? O sea, me empezaron a caer como 20 de, a ver, ¿quién en ese tiempo? O sea, como que la imagen que recuerdo de esta señora sí era muy antigua. Sí era como en las películas que ponen que las personas iban a misa así cubiertas de la cara y todo esto.
Y en ese momento no había nadie así, o sea, nosotros estábamos buscando, es que a quién vimos, quién nos vio, no había nadie así. Después estábamos pensando, oye, pero ¿qué hace una señora a media huerta, casi anocheciendo, vestida así? O sea, media huerta, lejos de los caminos, lejos de las personas. Y no sabemos qué vimos ese día hasta la fecha, pero es algo que recuerdo mucho, o sea, que todavía lo recuerdo y creo que es cuando alguien te pregunta, oye, ¿a ti te ha pasado algo así sobrenatural y así? Yo recuerdo eso, que siento que eso es algo que me pasó y que le pasó a mis primos igual, o sea, que no fui la única que lo vio. Y nunca, Como- nunca se atrevieron a preguntar qué pasaba en ese camino o por qué les tenían prohibido así bien el camino. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? No, pues, o sea, era una advertencia, pues en general, ¿no? Porque éramos niños, o sea, básicamente era estar en la calle solos, caminando, niños, una bola de niños en un camino solo. Y esa es O la sea, historia más ligera de Yuri. sí, es que recuerdo que después de eso, para evitar, o sea, nosotros no lo contábamos para evitar el regaño, ¿no? De que, Claro. ay, es que de hecho andábamos por hasta allá solos con mi hermana chiquita y casi se nos hacía de noche. Entonces no lo contábamos y ya después se lo contamos a una prima mayor de nosotros y pues sí nos dijo como de, ay, pues a lo mejor vieron a la muerte o algo así que venía al funeral, al velorio y tal vez sí. No manches. Habíamos dicho historias tranquilas. Uy, Eso tengo estuvo otra. Bueno, tengo otras dos. O sea, le digo a Yuri que en estas situaciones, o sea, retomando lo que dijo su prima de que a lo mejor era la muerte, que en eventos así, cuando son velorios, entierros, o sea, yo siento que hay una barrera muy fina entre el plano terrenal y el del espíritu. O sea, cualquier cosa se puede presentar. Sí. Y yo también como que ya después, o sea, les digo que esta es la historia que yo digo, ah, sí me ha pasado, esto es lo que me pasó. Y de las veces que yo misma me he escuchado contarlo, me pregunto a mí, ¿sí pasó de verdad? Y digo, sí, o sea, sí me pasó de verdad, o sea, yo realmente quiero ser honesta conmigo misma y decirme, sí me pasó y la defiendo porque pues justamente es como la única cosa de este tipo que creo que me pasó de verdad, así que puedo decir como cuando las personas dicen yo escuché a La Llorona, yo digo es que yo vi esto. Y le he buscado mil, o sea que claramente no puedo ir a ese terreno y decirles, oigan, ustedes estaban a esta hora aquí parados y estaban cantando así, no, No, ¿verdad? pues no. Pero pues Arrestada por también, allanamiento de morada. ajá, una niña. Y pues elijo creer, ¿no? Que fue algo se nos manifestó en ese momento, no nos hizo nada, no nos dijo nada, sentimos miedo, claro, era algo desconocido, pero sí, eso me pasó. Al menos historias yo tranquilas, pues es que como tal muchas historias no tengo. Primero no sé a qué se deba, pero nunca me ha pasado como que alguna situación así tan fuerte, por ejemplo, como la que dice Arnold, como la que dice Yuri. Si acaso, chance 2 o 3 veces. Por ejemplo, una es, por así decirlo, recién, porque fue hace alrededor de unos 3 años cuando llegamos a vivir a esta casa. Entonces era, creo que por el mes de marzo, abril del 2022. Todavía estábamos en, ¿cómo se llama? Antes en el encierro, antes de volver de la cuarentena. Entonces, Sí. aquí donde vivo, pues no es como que haya mucha gente. Primero, el municipio de Acolman no hay mucha gente. Y segundo, la colonia donde vivo, pues hay todavía menos gente. O sea, si se van a la parte de atrás de mi casa, pues se ve puro campo. O sea, se ve la casa del señor que vive por allá, del otro señor que vive por allá, pero están muy separadas. Y enfrente de mi calle, pues está así como que una calle normal, ¿no? Con todos los vecinos, pero la parte de atrás, pues ya es puro campo, ya está despejado.
Entonces, pues no hay mucho ruido en realidad aquí, es lo chido de vivir por esta zona, porque no hay tanto relajo. O sea, a veces cuando hacen sus fiestas de 15 años o ese tipo de cosas. Entonces yo me acuerdo que mi cama la tenía contra la pared y pues yo usualmente lo que hago es que en lugar de acostarme normal bien, ¿no? Que es ocupar todo el espacio de la cama, me acuesto de forma así contraria, ¿no? O sea, con la cabeza golpeando la pared ya. y dejo mis pies pues colgando, así como que así descanso yo, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba hablando en ese momento con una novia que tenía por teléfono y no me acuerdo de qué cosa estábamos platicando. El chiste es que eran como las 8 o 9 de la noche. Y en el techo, bueno, en la pared, techo, no sé cómo decirlo porque se escucha el ruido como que muy continuo, como que alguien estaba subiendo, ¿no? Por la pared y luego por el techo. Pero yo dije, pues es uno de los gatos. Primero porque pues yo tengo 3 gatas. Entonces posiblemente era una de ellas. Y aparte, aquí en la calle pues todavía están todos los gatos que son callejeros. Entonces dije, pues es un gato. Pero lo que me llamó la atención es que en el mismo momento en que pasó exactamente, se escuchaba que pasaban esos pasos por donde yo estaba, o sea, en la parte de techo donde yo estaba, empecé a sentir unas pisadas en mi pecho, como un golpeteo, como pues si fuera un gato pasándome por encima del cuerpo. Al mismo instante que estaba pasando, que se escuchaba el ruido, las pisadas en el techo. Entonces, pues sentí así unas pisaditas en el pecho, pero pues no estaban mis gatas. No sé si habrá sido alguna otra cosa, o un calambre, o a lo mejor de momento en un pequeño lapso de tiempo mi cerebro conectó lo que es mi sentido del tacto con el sentido del oído y me hizo creer que esos sonidos me estaban golpeando en el pecho. No sé qué habrá pasado ahí. Pero te subió el muerto. Posiblemente, quién sabe. Pero sentí unos pasos en mi pecho en el mismo momento que estaban subiendo o pasando algo en mi techo. Entonces es eso. Esa es la historia tranquila que yo tengo. Está tranquila, pero igual sí, sabes que ahorita lo estás contando y yo estoy escuchando un chingo de ruidos. Sí, y me acuerdo en ese momento que yo estaba hablando con mi novia y le digo, oye, ¿qué crees que pasó? Me dice, ¿qué? Y le expliqué la situación, es que pues, sentí unos pasos aquí en mi pecho, pero pues no están mis gatas, pero al mismo tiempo los escuché en el techo, entonces no sé qué onda. Y me dijo lo mismo, no manches, no me digas eso, porque justamente empiezo a escuchar ruidos yo y le pasó algo con la ventana y un árbol y lo típico, ¿no? ¡Qué horrible! Entonces, ay no, es que se te sube el muerto es lo peor. Es lo peor y luego más y, o sea, pero tú sentiste que no te querías mover o no te puedes mover, o sea, estabas en esa noción de que... No es que no me pudiera mover, o sea, yo estaba moviéndome normal, en ningún momento se paralizó mi cuerpo. Pero en el momento que yo escuché que por la parte del techo que estaba encima de mí se escuchaban unos pasos, yo en ese momento sentí unas patitas en mi pecho. Literal cuando se te sube un gatito. Así la sentí directamente. Y no es como que haya sido un espasmo aquí en el músculo, en el bíceps, ¿no? De que uno haya dicho, pues es que hice ejercicio. No, literalmente fue como unas patitas que desde la parte del hombro izquierdo hasta el derecho. ¡Ay, cabrón! Sentí patitas, o sea, literalmente puntos en todo mi cuerpo que me estaban pues pisoteando, por así decirlo. O sea, y eran varias, ya me dieron escalofríos. Y eran varias veces, no es como que haya sido nada más un punto, ¿no? O sea, literalmente fueron pasos de gato, por así decirlo, porque no se sintieron como que tan grandes, sino fueron varios. Y fue al mismo momento que pasó por encima del techo. Uy, no. Qué horrible. Yo lloraría. Te digo, fue raro. Sí, yo también lloraría. Así, de hecho, la última vez que así me espantaron de que se me subió el muerto, lloré. Estuvo, hoy no. De hecho, ni sabía si estaba soñando o si estaba despierto. Es que sí estaba se entre siente las feo. dos cosas. Yo siento que tengo estas historias de lo que me pasó estando despierta y lo que me ha pasado estando dormida
Y estoy haciendo comillas. Porque no sé si estaba dormida. O sea, han sido cosas que me han pasado tan reales que no sé si estaba dormida. Claro. Y de hecho yo como a los 15 años, no, ya estaba más grande, yo creo que como a los 16, 17 años, tuve una época en donde no podía dormir, neta no podía dormir nada, porque se me subía el muerto diario, o sea, mal plan, diario me pasaba, y después como que yo decía, bueno, ya pasó, me vuelvo a dormir, ¿no? Pero me volví a dormir y me volví a pasar. Entonces recuerdo que yo ya estaba tan harta que llegué al punto de que me daba miedo pues dormirme, o sea, me daba miedo como que ya sea la hora de ya me tengo que dormir, me daba miedo, sentía miedo que tuviera ganas de dormirme, de tener sueño, tenía miedo. Pero como que también hubo momentos en los que dije, bueno, ya sé lo que va a pasar, ya sé que se me va a pasar, ya como que yo también ya creyendo de que, ay, ya, diario pasa, ya, X, ¿no? Pero es algo a lo que no te puedes acostumbrar, o sea, siento que yo no, o sea, me pasaba tanto que yo decía, ya sé lo que pasa, ya sé que si hago esto es peor, ya sé que esto, que el otro, y llegué al punto de que un día me pasó, me desperté, me volví a dormir, me volvió a pasar y me desperté chillando y gritándole a mi papá. O sea, yo ya estaba harta, ya estaba desesperada y no sabía qué hacer. Y le empecé a gritar a mi papá y él obviamente se asustó muchísimo y fue hasta mi cuarto. Y me acuerdo que le dije, porque ya les había dicho que me estaba pasando esto y que no podía dormir. Y ya eran días que estaba así. Y me acuerdo que mi papá en ese momento agarró un cuadrito de un ángel, se llama, no sé si es el arcángel Miguel, no sé, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que él me dijo, o sea, mi papá tampoco sabía qué hacer, ¿qué haces, no? ¿Qué? ¿Qué le das una pastilla a tu hija o qué? Clona. Así de, tranquilízate, hija, tranquilízate ahí en la cama, ¿no? Agitándola completamente, ¡cálmate! No, pero imagínate, ¿es esto que se debió llevar? Oye. Ajá, él agarra el cuadrito y lo pone en la cabecera de mi cama y ya me dice como de que no, pues antes de que te duermas reza y así. Y pues yo creo que me ayudó, o sea, sí me ayudó y también siento que fue mentalmente que yo dije, bueno, tengo esta protección aquí y fue como lo pude superar, no para siempre porque que tenga parálisis del sueño a mí es algo que en ocasiones sí me pasa muy, muy seguido, muy así y de formas feas también, o sea, he soñado muchísimas cosas, he tenido como estos sueños que dicen sueños lúcidos. También los que como que te proyectas. El desdoblamiento astral en donde te ves a ti mismo durmiendo. Ajá, también, entonces siento que esa parte del sueño es en donde a mí me han pasado más cosas y así tengo 1000 historias. A mí eso de la proyección astral nada más me pasó una vez, pero cuando más situaciones me pasó, yo creo, bueno, ya tiene tiempo, habrá sido más o menos como cuando iba en la prepa, yo creo, a los 15, 16 años, que es cuando estás consciente de que estás soñando evidentemente. Sí. Entonces eso te da una completa como que libertad de hacer lo que tú quieras en tu sueño. Entonces me acuerdo puedes hacer lo que quieras. Sí, puedes hacer lo que quieras porque entonces... Y puedes crear lo que quieras también. Ajá. Me acuerdo que la primera vez que soñé que estuve en esa situación, estaba creo en un igual una pesadilla, no me acuerdo de qué, pero que alguien me estaba persiguiendo, pero me di cuenta de que estaba soñando, entonces dije, Nel, te la pelaste, ya vi que todo esto pues no es real, entonces fue como que más o menos estuvo cagado, porque fue como la escena de Endgame, de los Vengadores. Ajá. Porque entonces todo se empezó a desvanecer así como pequeñas partículas. Y se empezó a crear lo que yo quería. Volaba,
cosas así más o menos. Entonces, eso es lo chido. Y otra parte de los sueños que he tenido es, no sé si les ha pasado, pero son sueños recurrentes que a veces algunas personas los tienen, pero así como que muy seguiditos, y no, o sea, yo los tengo, pero a través de los años. También. Uno es un sueño que he tenido yo creo desde niño. No me acuerdo muy bien qué es, pero me acuerdo en el momento que ya lo he soñado, pero que lo he tenido desde niño. O sea, lo voy repitiendo varias veces en diferentes épocas de mi vida. Y hay otro sueño que tengo que no es que soñé lo mismo, sino que es como que una continuación. O sea, soñé algo cuando era niño y ahí terminó el sueño, ¿no? Ahí se quedó como que el primer tomo del sueño. Y luego ya en mi pubertad volví a soñar desde donde me había quedado y continúa. Sí. Eso justamente también en la parte del sueño, la continuación del sueño, fíjate que luego eso me hace pensar que entonces es como si tuviéramos otra vida dentro de esas 8 horas de sueño o esas aparentes horas, porque sí he tenido esa noción de que soñé con algo, ahí se quedó, ya no volvió a pasar. Pasa el tiempo, los meses, los años, vuelvo a soñar, pero ya con eso, o sea, pero continúa, pero sigue siendo el mismo lugar, o los mismos lugares, el mismo ambiente, como que te da la misma noción de que dices, ya soñé con esto, pero no se repite nada, o sea, continúas desde donde lo dejaste, o inclusive no sé si les ha pasado, que dejan de soñar con algo hasta que lo resuelven. Sí, exacto. Pasó que tuviste una pesadilla, o ese sueño se volvió pesadilla, luego lo vuelves a soñar, pero resulta que haces algo para cambiar las cosas y lo dejes de soñar, porque me ha pasado en 2 ocasiones de que el sueño se repite y se me repitió 2 veces porque no lo resolvía. Hasta la tercera que dije ya, vale madres aquí, o sea, no recuerdo, solo sé perfectamente que realmente creo que tuvo que ver con miedos así muy profundos, que de ahí en fuera ya no volvieron a aparecer, ya no se volvieron a repetir, pero tuve como que hacer un frente a ellos, ¿no? Como para alterarlos, cambiarlos, porque se hacían recurrentes ya, o sea, no era continuación, era repetición, era de que, a ver, resuelve el problema, yo era de, no puedo, ya lo hice y no puedo. En el examen, ¿no? De biología del otro güey de la otra dimensión. No, pero yo creo, bueno, al menos a nivel físico, supuestamente una de las teorías que puede que sí tenga mucho respaldo es el hecho de que se dice que sí hay otras dimensiones infinitas, que en alguno de ellos es posible que hay otras versiones de ti que realmente pues puede tener esas experiencias que uno sueña, ¿no? Porque también hay un entrelazamiento cuántico. Entonces, lo que le pasa a una partícula en una parte del universo es lo mismo que le pasa a la otra en otra parte del universo. Pero si te lo pones a pensar, o sea, hay muchas cosas que no podemos explicar, por así decirlo. Y de hecho luego hay cosas que yo recuerdo o conozco así como conocimiento general, pero yo sé que yo no las aprendí. O sea, no es como que me las hayan enseñado o las haya visto, no sé, en la escuela o en la televisión, sino que las tengo así como que ahí de cajón y cuando las necesito como que aparecen, ¿no? Por así decirlo. Disponible cada semana en Spotify. Síguenos ahora o vive desinformado para siempre. Fuera de Margen es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.